Profe, yo y Vicente nos agarramos agarrando nuestros bolígrafos y entonces ya no hemos cambiado tanto que ni siquiera sabemos de quién es quién. ¿Qué hacen eso? ¿Qué les pasa? Mis estudiantes enloquecieron. Yo sabía que este día iba a llegar. Si no me traen los dulces, no me cago. Ya va a seguir. Uno. Espera un poquito para... Ya, preste la atención porque al final de la clase, bueno, de la parte del contenido vienen preguntas. No, profe. Sí. Anoten como locos. Sí, yo les dije a dar preguntas. Ya, entonces ya vimos todo esto, el tema de la célula, que la célula tiene permeabilidad, que tiene funciones específicas de membrana, que está en la célula. Ya yo les pregunté en una actividad mucho anterior si existía una diferencia entre membrana plasmática y bicapa de fosfolípidos. Muchos me dijeron que sí, otros me dijeron que no. ¿Ya? Y en general, sí y no. ¿Por qué? Cuando hablamos de membrana plasmática, también hablamos de bicapa de fosfolípidos. Es decir, que la bicapa forma parte de la membrana. ¿Ya? Esa era la gran respuesta. ¿Y entonces nos va a dar más dulce? Ya. Esto, detente. Ya. ¿Se entrega bolsa? Ya. Hablamos de las funciones de la membrana, que la membrana tenía permeabilidad, eso quiere decir que entra lo que tenga que entrar y lo que no puede entrar se va a quedar afuera. ¿A qué se refiere? Que habíamos visto, ¿qué me está hablando? Que estoy en clase. Re violenta la profesora. Ya. Que la membrana estaba compuesta de los fosfolípidos, que eran estas cositas de acá, que tienen una cabeza apolar, ¿ya? Sí, apolar y unas patitas polares que hay en la parte de... Que la parte de afuera, la cabecita, le gusta el agua, es hidrofílica, y a la parte que está al medio es hidrofóbica, no le gusta el agua. ¿Ya? Colesterol también, que le da movilidad y que la célula sea tan flexible. ¿Ya? También vimos que tiene estas puertas, que son proteínas, que las proteínas se encargan del transporte activo y pasivo, por ahí pueden entrar diferentes partículas y componentes, todo esto ya lo habíamos visto. ¿Ya? Y el modelo de mosaico fluido, que habla del tema de que, bueno, ahora se ve que se mueve, antes no se movía, ¿ya? Que dice, es como se ve y cómo funciona la membrana celular, pues está hecha de un montón de moléculas distintas que están distribuidas por toda la membrana. El mosaico fluido habla de que este conjunto de partículas, de moléculas, se fluye, se mueve, todo el rato, deja que entre o salga lo que necesita la célula. ¿Ya? Todo esto lo vimos. Fluido de membrana, y todo esto yo lo puedo preguntar. Vimos transporte pasivo y activo. ¿Ya? El transporte pasivo, donde está la difusión simple, la difusión facilitada, la ósmosis, que la ósmosis es simplemente la difusión del agua, como entra y sale el agua de la célula. Ya que habíamos visto esto, cuando hay un medio hipotónico, que es lo que está acá, ¿ya? ¿Qué quiere decir que hay un medio hipotónico? Que hay muy poca cantidad de sal en el agua o en el ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estas moléculas de agua entran a la célula, la hinchan, se van dentro de la célula. ¿Ya? Esto se le llama turgencia. Normalmente se ve mucho en las células vegetales, la turgencia, más que en las células animales. ¿Ya? Cuando hay mucha sal en el agua, muchos componentes en el agua, sale todo de la célula y genera crenación. ¿Ya? Se rompe la célula, se contrae. Cuando es una célula vegetal, ocurre plasmólisis, porque la célula no pierde su forma. Siempre queda como cuadradita. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver más adelante. Y en un medio isotónico, que es un medio perfecto, donde existe el equilibrio entre sale de afuera, sale de adentro, agua afuera y agua adentro, la célula se mantiene perfecta, no hay ningún cambio y tiene un equilibrio. ¿Ya?
Vamos a hablar de transporte pasivo, transporte activo, ¿ya? Todo esto ya lo vimos. La endocitosis, la exocitosis, ¿ya? Y ahora, es cuando nos queda lo último, que si es que llego algún día, acá. Ya, esto es lo que yo les decía de la célula vegetal. Cuando sufre una condición hipertónica, es decir, que afuera hay mayor cantidad de soluto de solventes, la célula no pierde su forma, sí, se rompe, hay plasmólisis, se rompe todo lo de adentro, pero la célula sigue siendo cuadradita. Cuando hay una condición hipotónica, se infla, pero sigue sin perder su forma, ¿ya? Se vuelve como gordita, como infladita, tiene tonicidad. Y tenemos diferentes tipos de células, de diferentes tejidos, que creo que esto ya lo vimos también. ¿Ya? Tenemos células en las papilas gustativas, que aquí está, espérame, tenemos de la epidermis, pigmentada, de Merkel, neumocito, papilas, pensé que decía papitas, de papilas, enterocitos, endoteliales, los gametos. ¿Saben qué son los gametos? ¿No les suena nada? No sé, me suena a prefiero ni decir. ¿Por qué? Los gametos corresponden a las células sexuales, al ovocito, que no tiene nada malo, al ovocito y al espermatozoide. ¿Ya? Cuando nosotros hablemos de gametos, ustedes siempre van a decir, ovocito y espermatozoide. La gracia que tienen los gametos, y es que es súper importante porque si se las preguntan algún día, o yo se las pregunto algún día, es que estos gametos tienen en la mitad del material genético. O sea, nosotros tenemos 46 cromosomas en total, 23 pares, ¿cierto? 23 cromosomas que entrega la madre, 23 cromosomas que entrega el padre, ¿cierto? Ya. Los gametos sexuales son los que guardan estos cromosomas. El espermatozoide en su cabeza, una cabecita con una cola, en su cabeza tiene 23 cromosomas, y el ovocito que tenemos las mujeres en nuestros ovarios tiene 23 cromosomas. ¿Ya? Y eso lo vimos, no lo que hacemos en sexualidad, lo vamos a ver. Yo creo que para el próximo año. Los chicos casi todos los días cambian de espermatozoide. Las mujeres nacemos con ovocitos. De hecho, nosotros tenemos los ovocitos contados hasta que nos llegue la menopausia. Y los ovocitos tienen nuestra edad, chiquillas, para que ustedes sepan. O sea, cada ovocito que se pierde en cada menstruación, es como, por ejemplo, si le llegó la regla, le llega la regla la próxima semana, el periodo menstrual, mejor dicho, para que no suene tan mal, significa que ese ovocito tenía su edad en esos momentos. No sé, pues si a mí me llega el periodo de esta semana, mi ovocito que se va a ir, se va a desvanecer, se va a ir a través de mi periodo, va a tener 27 años. Y cuando, si algún día quedan embarazadas, mucho más a futuro, ahora no, por favor, pues no las voy a rezar. ¿Ya? No las voy a rezar. Si algún día quedan embarazadas, ¿qué? No, le voy a pegar con su culo. Si algún día quedan embarazadas mucho más adelante, ese ovocito que fue fecundado va a tener la edad del momento en que usted quedaron embarazada. Porque nosotras, las chicas, ya hay ovocitos. No, o sea, pero ¿qué pasa si un bebé nace? ¿Qué pasaría si se pudiera? Si se pudiera un bebé nacer en una niña de un año. No se puede porque... ¿Tendría juventud infinita? No se puede porque el cuerpo no está desarrollado. Lo más probable es que esas niñas, imagínense con un año, tuviera un aborto espontáneo, el bebé moriría también porque el embarazarse requiere demasiados nutrientes, es súper peligroso y la persona que lo haya hecho estaría presa. ¿Ya? Sería terrible. De hecho, ha pasado eso sí. ¿Qué pasaría si se... Ha pasado eso sí, que pasa con los gemelos, que a veces uno de los gemelos se come al otro. ¿No sé si han escuchado eso? Sí, yo sí. Que a veces pasa que, y ha pasado de diferentes formas, que el gemelo como más grande, mientras está creciendo, se lo come y quedan partes del gemelo más chiquito dentro, o ha pasado de niñas o niños que han nacido con su gemelo dentro todavía vivos. Que tienen que sacarlo. Eso pasa a veces. No, pero no es porque se lo coma a mordisco. Lo une, su cuerpo como están en la misma placenta y en el mismo saco, se empiezan a unir porque tienen la misma compartición de células. Ha pasado muchas veces. ¿Ya? Entonces aquí tenemos muchas células, fíjense, bueno, se ve poquito. Tenemos las células de las papilas gustativas, ya que son estas de aquí, gametos sexuales, y un espermatozoide y un ovocito, enterocitos, ¿ya? Vellosidades del intestino. Sí.
Sí. Las células de Merkel, que se encargan de ayudar a las células sudoríparas y también sirven para las sensaciones. ¿Y qué pasa cuando la fibra gustativa se daña o algo así? Eso que tiene, ahí no sé qué es. ¿Esto? Sí. Estas son las células. Si se empiezan a dañar las células, bueno, a través de los años nosotros vamos perdiendo el sabor. No sé si ustedes saben eso también. El oído, el olfato, el sabor. Porque estas células cada vez se van, no recuperando, cada vez se van cambiando más lento. Entonces estas células son más viejitas cada año que pasan. ¿Ya? Entre más años pasan, más difícil es que se les cierre una herida, más difícil es que las células recambien, por eso los viejitos están arrugados, por eso los viejitos por no eso sienten que yo sabor. recuerdo algo con otro sabor que antes. Sí, de hecho los niños chiquillas, los bebés, tienen las papilas gustativas tan activas que los sabores los sienten totalmente diferentes a lo que nosotros lo sabemos. Ya, hay un estudio que salió hace muy poco que habla de que los bebés, los niños chiquititos de 1 año que están aprendiendo a comer, sienten los sabores tan intensos que por eso no les gusta, no es que sean mañosos, o sea, sí, igual son mañosos, pero no es que sean mañosos, sino que cuando prueban las cosas, el sabor es tan fuerte para ellos que les empieza a generar asco. Por eso no les gustan las cosas, no sé, pues a veces a los bebés no les gusta el brócoli, típico, porque se supone que el sabor es tan fuerte que les molesta, les llega a molestar. ¿Ya? ¿Qué? Nos llega a asquear. Muy bien. No, o sea, se les la método que se le da a los bebés para que coman es que se les pone todo en la mesita de ellos y que vayan probando de a poco. Lo que les gusta, no les gusta, pero de todo. Para que se vayan acostumbrando a sus papilas gustativas. No sé qué, no la presumió. Las papilas gustativas no se vayan acostumbrando a los sabores, porque si no, después cuando estuvierais grande a esta edad y, por ejemplo, nunca probaste el chocolate, esa sensación de nunca haber probado ese dulce puede generar por algún tipo de adicción. Porque recordemos que el chocolate, al igual que todos los alimentos, generan diferentes tipos de sensaciones en el cuerpo y el chocolate tiene la capacidad de generar mucha serotonina y dopamina, que son hormonas que se encargan de la felicidad. Entre más hormonas de esas que ustedes consuman, más van a necesitar del alimento que se los dé. De hecho, por eso tiran tanto chiste, no sé si han visto en Instagram o en TikTok, así como chistes de serotonina porque tienen depresión, cosas, bueno, ya les voy a mostrar. Así como devuélveme la serotonina, no sé ya. ¿Por qué está haciendo tanto? De hecho, se cree que los adictos a las drogas, chicos, chicas, no son adictos realmente a la droga, sino que a la sensación. Como tienen un flujo muy alto de hormonas, la gente se vuelve adicta a esa sensación como de, oh, estoy hiper mega feliz, eufórico, me muevo, puedo hacer todo lo que quiera. Y cuando es baja, se le llama feedback negativo, en donde se bloquea esta hormona y la gente ya, me siento triste, me siento mal, necesito consumir más para volver a sentir ese pico. ¿Ya? Sí, pero se va a los niños chiquitos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos varias. Esto igual creo que lo vimos. Ya, y tenemos estas que son células del tejido nervioso, que son de las células más importantes. ¿Y cómo se ve un grano? ¿Cómo quién? No, pero sí, el contenido. Pero ¿Es verdad que el gusanito que está en el gusano está vivo y se esconde abajo? ¿Qué gusano? Cuando está en un grano. No. Ya, estos no son granos, ya. Ojo ahí con eso. Tenemos las neuronas, que son las que están aquí arriba, que son las células conectoras del sistema nervioso, central y periférico. Las neuronas, chiquillos, conectan todo el cuerpo, desde la punta del dedo de su pie hasta la punta de su cabeza. ¿Ya? Ellas son las encargadas de cuando entra un tipo de... O sea, cuando necesitan generar movimiento, o que yo les esté hablando, que ustedes me respondan, o que estén con el lápiz, ¿sabes? Se genera a través de impulso nervioso, un impulso eléctrico. Y ellas son las que las reciben y lo mueven por todo el cuerpo y lo envían hasta el cerebro. Que yo esté moviendo las manos así, es porque en menos de un segundo estas células recibieron un mensaje de que se tenían que mover, llegaron al cerebro, lo devolvieron y me permitieron mover las manos. Imagínense lo rápido que es, lo maravilloso que es el cuerpo por dentro. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si un celular tuviera la misma capacidad que un cerebro? Sería instantáneo. Tú tendrías como que se toca, se prende el tiro, sería todo instantáneo, porque las células tienen, creo que se demora 0,000008 segundos en responder. No es nada. Es flash. Exacto. Y tenemos estas de acá, que no son granos, ¿ya? Son conos y bastones. Son las células encargadas de recibir la luz. Que ustedes vean en colores
es gracias a estas células. Gracias. Conos y bastones. ¿Ya? Las amo. Tenemos los bastones y los conos, ¿ya? Según lo que me acuerdo, ya. Los bastones se encargan de la visión nocturna, mientras que los conos se encargan de la visión de día, los colores. De hecho, se cree que cuando las personas tienen esta cosa que no ven bien los colores, ¿cómo se llama? Daltonismo, es porque uno de estos dos está fallando, normalmente los conos, ¿ya? Porque tenemos conos por colores, o sea, hay un cono rojo, un cono azul. Y si yo tengo daltonismo, pero es la de la noche. Sería raro que te dieras cuenta que tiene eso. Sería muy raro, porque tendrías problemas en los bastones y es muy raro que, o sea, es raro. Blanco en vez de negro. Claro, ve como los gatos, así, puede cazar. No, pero no, es muy raro, normalmente se da por el tema de los colores, cómo recibes tú los colores. La gente con daltonismo tiene diferentes grados. Hay momentos en donde, por ejemplo, hay personas que ven este azul medio verdoso. Sí, yo por ejemplo, hay uno que se llama terapia. Sí. ¿Tú lo tienes? No. Ay, me asusté, yo dije, ¿qué? Claro, se lo pude, veo bien. 10 bebés. Cuando las personas, de hecho, les enseñan a manejar, les preguntan si son daltónicos. ¿Cómo les preguntan? Les muestran hojitas de colores. Con puntitos, no sé si han visto, también está en todo internet. Hay puntitos de colores, tienen números a veces hasta forma. Eso. Y justamente va mostrando qué tipo de daltonismo tiene o si no lo tiene. Exacto, porque hay daltonismo que es más leve y otro que es más grave. Se les muestra eso y dependiendo de lo que estén viendo, se dice ya, sí, usted puede tener licencia o no, usted no puede tener licencia. Ahí creo que del 1 al 10 en daltonismo de profundidad. Me encanta que sepa tanto. ¿Ya? Y ahora es cuando entramos, no sé si vamos a alcanzar, a tipos de señalización. Las células se comunican. No es que estén una pegada al lado de la otra en un cable. Es como si yo fuera una célula y les estoy entregando un mensaje químico, una hormona. ¿Ya? Se comunican a través del tiempo. Es por eso que soy tan hablador. No, así. ¿Ya? Hay que quitarse el ganas. No, ¿ya? Tenemos dos tipos de célula, bueno, tres en realidad. Célula emisora, que es la que lanza el mensaje. Célula diana, que es la que recibe este mensaje a través de estos receptores de acá, que también si ustedes recuerdan el sistema inmune, los anticuerpos, ya, o sea, los glóbulos blancos también tenían este tipo de dianas, que se llamaban receptores. Se encargaban de encontrar el patógeno, unirse y generaban memoria. Y con eso sabían cada vez que entraban y podían atacar. ¿Ya? Y células no dianas y sin receptores, que están ahí en la vida. ¿Ya? Tenemos la señalización paracrina. ¿Qué es la paracrina? Es como si yo... Voy a poner en los... Yo puedo escribir acá. Yo estoy pasando el mensaje todo el rato. WhatsApp. Como en WhatsApp, ¿ya? Están cerquitas, muy cerquitas, extremadamente cerca, no llegan a conectarse, pero están todo el rato, mensaje. Pasa mucho, pasa mucho con las neuronas, que tienen estos receptores, estas dendritas que se unen al botón sináptico que está aquí, ¿correcto? Y empiezan a tirar mensajes. Ya le envían mensajes químicos, normalmente hormonas, eléctricos, etc. Son hermosos. Luego, esto se repitió, no sé por qué. Tenemos la señalización autocrina. ¿Han visto a la gente que habla sola? Sí. Ya, esa no es señalización autocrina. Desayuno. No, yo, de repente pasa que uno va caminando y piensa, no, tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto otro, llegar a la casa. A mí me pasa cuando vamos a hacer a mí me llegó a pasar que una vez me estaba dando solo por la calle y me llegaron a decirlo. Sí, pasa, ¿ya? Esa es la señalización autocrina. Se libera el mensaje y la recibe la misma célula. ¿Ya? A veces utilizan este tipo de señalización para avisarse de alguna cosa extraña que esté pasando dentro de la célula. ¿Ya? Como dice ahí, en la señalización autocrina, una célula se manda señales a sí misma. La liberación, al liberar un ligando que se une a un receptor en su propia superficie, en su en su membrana. Perdón. Esto puede parecer extraño para una célula.
la señalización autocrina juega un papel importante en muchos procesos, como los feedback. ¿Qué son los feedback? Cuando se libera una hormona, a veces la misma célula tiene que detenerse. Ya tiene que decir, oye, siempre creo que estamos llenando este cuerpo de cosas, y para un ratito, y se autodetiene, me pegué en la pierna, se autodetiene, ¿ya? Tenemos la señalización endocrina, que es como si yo empezara a gritar a ver el hijo. Yo empiezo a hablarle con su compañero, aquí hay un canal de comunicación, empiezo, mira, te cuento que el otro curso se cortó, y empiezo a gritar, no hay comunicación directa, ya que no estoy pegadito a él, no se bloquea, la comunicación es más lejana. Por eso está usted más lejos y tiene un canal de comunicación, que da cuenta de lo que voy a hablar acá, y el sonido llegaría acá. Pero hay todo un canal de comunicación, normalmente este canal es el torrente sanguíneo. Y ahí se pasa toda la información y llega a otra célula. De hecho, yo escuché que cuando uno habla y se tapa los oídos, uno puede escuchar, pero dicen que es porque el agua como que siente el sonido o algo así, y como uno es 70% agua, uno escucha. Cuando uno se tapa, cuando uno tapa los oídos o escucha las típicas canchitas de mar, uno está escuchando el mar, lo que está escuchando es el movimiento de la sangre dentro del cuerpo chileno. Yo creo que obviamente no se escucha, pero es la sangre que va pasando. Uno siente la sangre. Un día, busquen una lo más probable es que su mamá tenga, o su papá tenga un chico. Siempre va a estar. Uno la puede no, pero es normal. Porque los sentidos se agudizan mucho, uno se tapa y escucha. Y uno puede escuchar cómo va fluyendo La sangre va fluyendo. Yo de hecho Pero yo en mi mente decía, ¿ya? Pero la señalización endocrina, la señalización endocrina es eso. O sea, existe una célula, por ejemplo, al otro lado del colegio, que envía un mensaje, esta lo atraviesa a través del torrente sanguíneo y va a llegar, por ejemplo, a este curso. O al León. Por ejemplo, va a llegar un mensaje. Esa es la señalización endocrina. Nadie me escribe. O también podemos tomarlo con el WhatsApp. Están acá, su papá en la casa, imagínense, se perdió el gato. No sé, perro o gato, no que tenga un perro o gato. El hecho de que les llegue este mensaje es una señalización endocrina. Les llegó un mensaje a través de una vía hasta ustedes, porque su papá no está acá. Está lejos, trabajando, haciendo cosas de papá. los que no tienen. ¿Ah? Y los que no tienen. Sus tías, sus hermanos, sus primos. Y los que no tienen. Yo les voy a mandar un mensaje ahora. Para que no se sientan solos. ¿Ya? Pero hay comunicación. Necesito un medio. Este medio es el torrente sanguíneo para comunicarse. ¿Qué pasó? ¿Ya? Y tenemos la señalización por contacto directo entre células o yuxtacrina. Que es el nombre más raro que hay, pero la yuxtacrina también es. En ese caso, las células están totalmente conectadas. ¿Ya? Se tocan. Se manda el mensaje, se desconecta. ¿Cómo lo hacen? A través de los receptores, a través de la célula emisora y la célula diana. A través de los receptores. ¿Ya? Esto que está aquí es un receptor. Esto acá, en este caso podría ser un antígeno. ¿Qué hacen? Envía la señal y se desconecta. ¿Ya? Normalmente no. Sí, ¿En serio? son las 12:44. No mienta, caballero. ¿Ya? Normalmente esto se ve mucho en. No. Ya, se ve extraño. Al momento de que los glóbulos rojos atacan a los diferentes tipos de patógenos, los linfocitos B y T se manejan así y lo reconocen. Los linfocitos B se unen y dicen, esto es una bacteria. Ya, me voy a guardar y me la voy a comer. Y la guardaré como memoria, ¿ya? Y ahí está todo muy resumido. Entonces, si yo me pongo a alguien, todo tenía su memoria. no. Ahí está la asistencia de todos los que se están comiendo. Ya. No te vas a comer, no vas a tener tu... Vas a tener lo que va a pasar es que te vas a volver caníbal. Luego de eso puedes tener enfermedades neurológicas porque están los... Aparte puedes ir a la cárcel. Te puedes ir a la cárcel. No, y puedes generar enfermedades neurológicas por el tema de los priones. También. ¿Ya? Los priones son súper peligrosos.
Vuelven a la gente como, no, les llaman zombies, pero no son zombies. Los priones son proteínas desnaturalizadas. Son zombies. Proteínas desnaturalizadas que afectan los tejidos blandos, como el cerebro, el corazón, y la gente se empieza a debilitar y normalmente se empieza a volver loca por estos priones. De hecho, por eso se prohibió el consumo de entrañas de animales en Chile, ¿no? Uno no puede, si uno busca corazón, cerebro de vaca, esas cosas, no va a encontrar para comer, porque antes se la comían, lo hacían los chifus. Ya, no lo van a encontrar por el tema de las vacas locas. No sé si han escuchado alguna vez eso. Sí, la vaca loca. Ya, eso pasó porque a las vacas les daban pellet, y ese pellet molido eran otras vacas. Y se les contagiaron los priones. Las vacas se empezaron a volver literalmente locas, a morir, la gente siguió consumiendo esa carne y la gente empezó a morir también. ¿Ya? Así que tienen que tener mucho cuidado, por eso les digo. No, Martín, no compres corazones de gallina. Ya, voy a dejar de grabar.